Señor, estamos en tu presencia y muy agradecidos, Señor, de estar en tu presencia. Muy agradecidos, Señor, de que tú estás aquí entre nosotros. Muy agradecidos, Señor, de que tú también quieres estar en nuestro corazón. Señor, no solamente quieres que nosotros podamos disfrutar tu presencia en este lugar, sino que tú deseas que disfrutemos su presencia en cualquier lugar. Donde sea que nosotros estemos, Señor, que podamos sentir que tú estás allí. Y te pedimos, Espíritu Santo, en esta tarde, en esta hora, al llegar delante de ti, que seas tú, Señor, tomando el lugar en nuestro corazón y ayudándonos, Señor, a construir una disposición para tu palabra. Señor, muchas veces nos has confrontado diciéndonos: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y Señor, el día de hoy queremos disponernos, Señor, yo mismo, cada uno de nosotros, para pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón. Señor, y te pido, más allá de cualquier palabra que yo pueda usar en esta tarde, el privilegio que me has dado, Señor, de compartir tu palabra aquí en Calvary Chapel, te pido, Señor, que tú, más allá de cualquier palabra mía, puedas hablar al corazón directamente. Señor, toma todas nuestras ansiedades, toma todos nuestros temores, nuestras debilidades. Señor, toma también todas nuestras fortalezas, todo aquello en lo que estamos muy seguros el día de hoy. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón directamente. Tu palabra dice que nada de esto tendría sentido. Ninguna palabra que está escrita aquí en la Biblia tendría sentido si no fuera por la obra de tu Espíritu Santo dándole vida a estas palabras. Y una vez más, Señor, así como lo has hecho a lo largo de todos los años en la humanidad, dale, Señor, vida a esta tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de cada joven, en el corazón de cada hombre, de cada mujer, en el corazón de cada niño también que pudiera escucharme el día de hoy. Te bendecimos a ti, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gracias por acompañarme en ese tiempo. Gracias por darme el privilegio de poder compartir el día de hoy la palabra con ustedes. Como bien dijo mi hermano Jordanis, me vengo desde Argentina. Creo que fueron como 11 horas en el avión volando. Pero yo no soy de Buenos Aires, que es la ciudad más conocida, ¿verdad?, de Argentina. Soy de una ciudad más al norte, en donde nosotros tenemos como características las montañas. Así que si usted quiere encontrar un buen lugar en Argentina para visitar las montañas, no se vaya a Buenos Aires. Váyase directo a la ciudad de Salta, también la provincia de Jujuy, estamos ahí cercanos. Así que luego de vender turísticamente mi país, vamos a la palabra del Señor. El día de hoy, al compartir esta palabra y ponerle un título, le puse como título una pregunta. Y si usted tiene costumbre de tomar notas de la palabra del Señor cada viernes, quiero invitarle a tomar nota de este título como primera pregunta. Y la pregunta que da título a la palabra el día de hoy es: ¿qué no harías? ¿Qué no harías? Usted sabe, cuando Dios quiere tocar nuestro corazón, por lo general lo hace con una pregunta. Dios usa mucho las preguntas para hablarnos al corazón directamente. La palabra del Señor, por ejemplo, podemos encontrar que cuando Dios habla a Moisés, le hace varias preguntas. Una de esas le dice, por ejemplo: ¿qué tienes en tus manos? ¿Quién piensas que hizo la boca? ¿Acaso piensas que hay algo que sea imposible para mí? Dios comienza a despertar nuestro corazón con preguntas. Pero usted también puede leer en Génesis, el capítulo 3, que la primera palabra que Dios le hace escuchar a Adán y Eva luego de haber pecado
fue una pregunta. Así que yo creo que Dios usa las preguntas desde el principio para llegar directamente a nuestro corazón. En aquella oportunidad, en el capítulo 3 de Génesis, nosotros leemos que Dios sale al encuentro de Adán y Eva y les dice: ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo no sé qué preguntas tal vez el Señor estará haciendo a tu vida en este tiempo, pero el día de hoy quiero compartir con usted esta pregunta particular. ¿Qué no harías? Y está inspirada en esta historia que está en el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, el versículo 13. Si usted quiere buscarlo conmigo, creo que si no lo tiene ahí en la pantalla. Segundo de Reyes, capítulo 5, cuenta la historia de un hombre que estaba enfermo. Y la pregunta nace de esta situación en la que se encontró este hombre viniendo a acudir a un Dios que él todavía no conocía. Ahora bien, antes de leer el texto, y si usted lo está buscando allí en el celular o en la Biblia, le doy tiempo mientras tanto. Segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Antes de introducirnos en el texto, quiero hacerle notar que esta pregunta, ¿qué no harías?, puede ser tomado en dos circunstancias en la vida de un hombre o de una mujer. ¿Qué no harías? Pudiéramos entenderlo como la pregunta que nos lleva a pensar todas aquellas cosas que nosotros sabemos que no estaríamos dispuestos a hacer. Esta pregunta apela a todas nuestras convicciones, a toda nuestra confianza. Tal vez usted diría: yo jamás engañaría, o yo jamás diría una mentira, o yo jamás tomaría un dinero que no sea mío. O tal vez algunas cuestiones más como: yo jamás iría a esta ciudad, o yo no compartiría la mesa con este tipo de personas. Apela a aquellas convicciones que nosotros tenemos. Pero, como decimos en Argentina, y no sé si también se escucha por aquí, el refrán: nunca digas nunca. Nosotros respondemos que no haríamos, que no estaríamos dispuestos a hacer. Al mismo tiempo también por dentro decimos: bueno, pero hay cosas que si toca, toca. Y tal vez no es lo que yo preferiría hacer, pero está bien, llegadas las circunstancias, como nunca hay que decir nunca, a veces toca hacerlo. Pero si fuera por mi parte, yo preferiría no hacerlo, ¿verdad? Ahora, en una segunda dimensión de la pregunta, ya no apela tanto a nuestra confianza, sino que aplique esta pregunta a la situación de una persona que está desesperada, de una persona que está buscando algo con todo su deseo, con toda su pasión, con todo su corazón, y que no haría por tener eso, y que no haría por ganarlo, y que no haría por conseguirlo. Y ahí la respuesta a esa pregunta es mucho más contundente y sencilla. No hay nada que yo no haría por esto, porque es mi necesidad, o es mi deseo, o es mi anhelo. Yo estaría dispuesto a cualquier cosa por esto. Por un lado, la pregunta puede aplicarse a alguien que tiene toda su confianza y convicción. Pero también, por otro lado, esta pregunta puede estar dirigida al momento en que una persona dice:
ya está, ¿no? Yo en esto no tengo orgullo. Yo haría lo que sea por esto. Y así atravesó, creo yo, esta pregunta la persona que nos toca el día de hoy leer. Y quiero invitarle a arrancar leyendo, aunque creo que aquí está el versículo 13 ya directamente, pero quiero invitarle a arrancar leyendo, no sé si lo tenemos por ahí, 2 Reyes capítulo 5, versículo 1. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, Dios mismo, el Señor, le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Al fijar nosotros nuestra atención hoy en este personaje, Naamán el sirio, este hombre, el detalle que se nos da de primera mano ahí, no era del pueblo de Israel. En la época en que nosotros estamos leyendo este libro de Segundo de Reyes, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Dios se había dado a conocer personal y particularmente a este pueblo y no a los demás. Pudiera ser que los demás pueblos de alrededor hubieran escuchado este nombre de Dios, pero todos asociaban a este Dios con el Dios de Israel. Además de esto, Naamán era un hombre muy prestigioso en Siria, de manera que él no reconocía al Dios de Israel como su Dios. Él todavía no le conocía. Él estaba totalmente lejos del pueblo de Israel en cuanto a su fe y sus creencias. Sin embargo, si usted pone detalle ahí en lo que acabamos de leer, dice la palabra de Dios que Dios mismo había bendecido a Naamán, aunque él no le conocía, aunque él no le reconocía todavía. Dios mismo se había encargado de que este hombre tenga victoria, le vaya bien en todo lo que hiciera, sea un hombre respetado y honrado también por su manera de ser. Y no estamos hablando de alguien que conociera a Dios todavía, sino de alguien que era muy bueno en términos de el pueblo de Siria en aquel entonces. Así que Dios había favorecido ya a Naamán de tal manera que le había dado prestigio delante de todo el país. Pero no solamente eso. La palabra del Señor sigue diciendo que Naamán no solo era alguien importante y con mucho poder, sino que Naamán también era alguien muy querido y apreciado por todos. Era el típico jefe que por más que todos tengamos que obedecer su dirección, sin embargo se hacía querer. Era amable. Daba gusto tratar con él. Tal vez porque te trataba bien, tal vez porque no se aprovechaba de su poder, tal vez porque era alguien atento, tal vez porque era alguien que respetaba a los demás. Así sigamos leyendo, 2 Reyes capítulo 5, versículo 2. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Y un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. ¿Qué lleva esta
chica que ha sido raptada de su país, a respetar y desearle tanto bien a este hombre que por haber atravesado toda una serie de abusos y violencias seguramente, sin embargo, encontró en este hombre un hombre amable, querible, honrado. Seguramente esto habla muy bien de Naamán, ¿verdad? Pero Naamán todavía no conocía a Dios. Y Dios iba a usar a esta niña, a esta chica, para comenzar a hacerle preguntas a Naamán. Porque el detalle al final del versículo 1 que leímos recién dice que Naamán era todo aquello que era. Pero además de eso, estaba enfermo. Así que Dios comienza a preguntarle a Naamán, Naamán, ¿qué no harías para ser sano? Naamán, ¿estarías dispuesto a ir a pedirle ayuda a este hombre que vive en Samaria? Esto implicaba un hecho muy histórico de aquel tiempo. Los sirios y los israelitas eran enemigos. Los sirios y los israelitas no solo no eran parte del mismo pueblo, los sirios y los israelitas en muchas ocasiones se trenzaban en luchas y en guerras. Así que la pregunta aquí a Naamán es, ¿estarías dispuesto a ir directamente con tus enemigos? Ahora bien, los sirios en aquel entonces se habían impuesto por encima de los israelitas. Y para Naamán resolver esa cuestión no sería muy difícil, porque Naamán era parte del ejército sirio y habían vencido a los israelitas muchas veces ya. Así que no tenía miedo de ir incluso con sus propios enemigos, porque sabía que ninguno de sus enemigos se atrevería a hacerle frente. Y al fin y al cabo, lo único que haría sería ir y consultar a un curandero de aquel pueblo vecino que no tenía ninguna chance de hacerle ningún daño. Así que Naamán decide contestar afirmativamente a eso y seguimos la lectura. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho y el rey de Siria le respondió. Estoy en el versículo 5. Bien, puede decir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense que me está buscando pleito, me está buscando pelea. Así que para Naamán ir a Israel no representaba un peligro demasiado grande. De hecho, el mismo rey de Israel se sintió amenazado por la presencia de Naamán, el sirio, en ese lugar. Ahora, ¿Naamán estarías dispuesto a ir a pedirle ayuda a tus enemigos? Sí, tal vez Naamán hubiera dicho, yo no soy parte de ese pueblo, no comparto nada con ellos, pero llegado el caso, podría hacerlo. No hay problema. Ahora la pregunta va un poco más allá. Naamán, ¿irías a pedirle ayuda al Dios de tus enemigos?
Y para Naamán aquella situación tampoco era complicada. En otro texto también en Segundo de Reyes leemos que los sirios pensaban que Dios de los israelitas era un Dios más. Era un Dios de las montañas, que tenía mucho poder ahí entre ellos. Y ellos tenían sus otros dioses. Así que para Naamán no era demasiado inconveniente ir a visitar a este hombre, porque lo único que haría sería ir a visitar a un Dios de los tantos dioses que existen que pudiera ayudarle en su enfermedad. Así que en esto tal vez Naamán respondería: sí, está bien, puedo ir, no es mi Dios, no le soy fiel a él, pero tampoco me hace mella. Creo que puede ser un Dios poderoso para hacer esto. Así que Naamán continuó su camino con mucha confianza y seguimos leyendo el capítulo 8. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, se fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve, zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. En esta parte de la historia se introduce un profeta, Eliseo, que va a tomar esta pregunta que hasta este momento no le había hecho ni le había afectado demasiado el orgullo a Naamán, y lo va a usar para llegar directamente al centro de su corazón, como Dios suele hacer para llamarnos la atención. Y es que por primera vez en esta historia nosotros vemos que Naamán ya no es el gran jefe del ejército sirio, sino que el profeta, de la manera en que Dios solía usar a los profetas en aquel entonces, logra incomodarlo y hacerlo sentirse muy humillado. Porque resulta que la costumbre entre los israelitas era que si un leproso se acercara, anduviera caminando por las calles, lo que tenía que hacer era usar algo para hacer un sonido bien grande y gritar: ¡soy un leproso! ¡Soy un leproso! ¡Estoy impuro! ¡Estoy caminando por aquí! Tenga cuidado, no pase. Era humillante para quienes padecían esa enfermedad. Y Eliseo le hizo sentir esa humillación por primera vez a Naamán. Cuando él llegó, no salió a la puerta, no lo salió a saludar, no le dio un abrazo, ni siquiera le saludó de lejos, a distancia prudencial, o puesto un barbijo. No salió, no le recibió, le mandó a decir lo que tenía que hacer y ya. Y a este punto, ante la pregunta, Naamán quedó despojado de toda su confianza, de toda su grandeza, y fue expuesto delante de este hombre como lo que todos sabían que era hasta ese tiempo. Pero con toda su fuerza y su poder, Naamán trataba de dejar detrás. Porque versículo 1 al final dice: él estaba enfermo de lepra. La palabra del Señor dice en el Salmo 51, versículo 17, que Dios aborrece a los soberbios, pero al corazón que está contrito y que se humilla,
Dios nunca le va a despreciar. Así que Naamán aquí es empujado a la condición en la que todos nosotros, cuando venimos ante la presencia de nuestro Dios, solemos ser empujados. Y es al lugar directo de nuestra debilidad, de nuestra necesidad, de nuestra humillación. Y son 3 las señales de que una persona rápidamente muestra cuando está humillado. Leamos 2 rápido en el libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Seguimos leyendo. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en uno de ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Así Naamán expone las 3 señales que una persona, cuando se siente humillado, comienza a hacer. Lo primero que hace es criticar. Lo segundo que hace es comparar. Y lo tercero finalmente es pegar el portazo, enojarse e irse. ¿Qué se creen estos que soy yo? ¿Acaso tengo que pedir perdón por mis pecados? ¿Acaso debo confesarle a Dios mis faltas? ¿Acaso es necesario traer a la memoria aquello que he hecho, que me persigue de por vida, que está sobre mis hombros, por lo que sé que ya voy a pagar? Pero además de eso, este Dios quiere que yo me humille y quebrante mi corazón y llore ante su presencia para suplicarle algo. Yo pensé que Dios era tan poderoso que con un chasquido de dedos podría borrar mi pecado y ya. No necesito llorar por mi pecado. No necesito pedir perdón. No necesito humillarme ante nadie. No necesito cerrar mis ojos. No necesito levantar mis manos. No tengo que cantarle a Dios. ¿Por qué es necesario hacer todo eso? No tengo que ir a la iglesia. No tengo que estar allí una vez a la semana. No tengo que reunirme con otros para orar. Yo no tengo por qué hacer eso. Si para Dios no hay nada imposible. Con un chasquido de dedos nada más, Él puede hacer cualquier cosa por mí. No necesito hacer nada de eso. Y suele suceder, a más de uno nos pasa, que empezamos a criticar y directamente nos enojamos y nos damos la vuelta y nos vamos de ese lugar. Porque no estamos dispuestos a escuchar a veces la palabra del Señor. Pero Dios va a usar a alguien en esta historia para llegar directamente a su corazón, como lo hizo desde un comienzo. Usted leyó junto conmigo que fue una muchacha la que se le ocurrió la idea de que Naamán pudiera ir a visitar a este hombre de Dios para ser sanado. Una criada de la casa, una sirviente. Y Dios volverá a usar a un sirviente para hablarle de nuevo a Naamán. Así, seguimos leyendo capítulo 5, versículo 13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho acaso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio, ¿no lo haría?
Así que Naamán bajó al Jordán, se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Otra vez, Dios usa a estas personas de humilde condición para hablarle a su jefe y decirle, pero amo, ¿qué no haría usted? Y tal vez pudiéramos escuchar las preguntas del Señor el día de hoy a nuestro propio corazón. Así que yo quiero invitarle a cerrar sus ojos y de la misma manera en que Dios usó a estos sirvientes, quiero invitarle que con sus ojos cerrados usted pueda ir directamente ante el Padre Celestial y escuchar mi voz, la de este sirviente. ¿Qué no haría usted para ser sanado en su corazón? ¿Qué no harías para dejar atrás esa pesada carga? ¿Qué no harías para resolver esa deuda? ¿Qué no harías para poder ayudar a aquellos a quienes más amas, pero que al mismo tiempo, por muchas situaciones que solo Dios conoce, no lograste sino causarles un daño? ¿Qué no harías? Te pido, Espíritu Santo, que tú obres en nuestro corazón hoy. Y ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Tú conoces cada uno de los que estamos aquí en nuestra confianza. Señor, tú conoces todo lo que nosotros sabemos y también conoces todo lo que no sabemos. Y Señor, han habido circunstancias en que nos ha tocado atravesar que no las hubiéramos preferido, pero así tocó. Espíritu Santo, yo sé que muchas veces nos indicas a hacer algo que no quisiéramos hacer. Para cada uno de nosotros, Señor, es tan difícil renunciar a nuestra comodidad, a lo que ya hemos conseguido, a lo que ya hemos logrado, por seguirte a ti, por venir aquí a la iglesia, por reunirnos a orar, por escuchar tu palabra, por apartar un tiempo para ti. Y Espíritu Santo, te pido que también puedas revelar en nuestro corazón al mismo tiempo que cada una de estas cosas no son las más difíciles de hacer. Como tu palabra dice, tú tienes tu bendición aquí al alcance nuestro. No nos pides que vayamos a lo más alto de las montañas, lleguemos hasta el cielo para buscar tu bendición. Y tampoco nos pides que descendamos hasta lo profundo para encontrarla. Nos pides que escarbemos y tratemos de desentrañar los enigmas de esta tierra para encontrar tu bendición. Tú lo has puesto. Tú has puesto tu bendición, Señor, delante nuestro, en Cristo Jesús. De tal manera, Señor, que si hoy solamente confesamos con nuestros labios que tú eres Dios en verdad y lo creemos en nuestro corazón y decidimos
hacer a un lado todo lo demás. Todos nuestros logros, nuestras creencias, nuestras virtudes, solo para venir delante de ti, oh Cristo Jesús, y comenzar a aprender aquello que no conocíamos antes. Tú puedes hacer tu obra, Señor, en el corazón hoy. Y quiero pedirte, oh Señor, en este tiempo, en este momento de oración, que tú hables a cada uno de los que están aquí con tus preguntas. Tú sabes, Señor, y cada uno de los que estamos aquí también sabemos cuáles son esas preguntas que estamos evadiendo. Que es aquello que nos estás pidiendo que hagamos y que no queremos hacer. Que es aquello que nos estás indicando hacer y que nos rehusamos. Y pensamos, tú puedes hacerlo de otra manera, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos enseñes y nos muestres hoy, aunque tengas que llegar a lo más débil de nosotros, para de ese lugar levantarnos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes, presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted acepte un regalo de su servidor. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que vive el Señor, quien yo sirvo, no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor, sino solamente al Señor, mi Dios. Cuando conocemos a Cristo Jesús, Él llega directo al punto de nuestra debilidad. Llega directo al punto en que debemos reconocer todo aquello que hemos hecho mal, y no contento con eso, nos indica caminar de una manera diferente. Le aseguro que si usted le hace caso, al ir dando un paso tras otro, como este hombre fue metiéndose en el agua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, usted también, al ir dando un paso a la vez, siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, toda su enfermedad del corazón, todas sus cargas, todo su peso, todas sus deudas, todas sus aflicciones, todas sus tristezas van a quedar en las manos de nuestro dulce Señor Jesucristo. Y ya sé, tal vez usted antes de conocer a Cristo ha logrado mucho y le ha ido muy bien, tal vez sin necesidad de conocer al Señor Jesús. Pero déjeme decirle, eso es porque Dios ha decidido bendecirle a usted. Y Dios quiere que usted sea un hombre o una mujer con mucha confianza, de tal manera de pensar que si yo me propongo hacer algo, lo voy a lograr y lo voy a alcanzar, como la tenía esa convicción este hombre, Naamán. Pero déjeme decirle que más allá de esa confianza que Dios quiere construir en usted mismo, Dios quiere poner una base que es mucho más fuerte
que cualquier idea de pensamiento positivo a la que usted pudiera adherir. Y esta base no es la confianza en usted mismo, sino la confianza solamente en Dios. Pero para esto usted necesita comenzar a seguir a Cristo Jesús. Pudiera yo hoy terminar mi sermón nombrándole todas aquellas cosas que al seguir a Cristo Jesús usted va a tener que dejar. Tal vez algunos de ustedes ya han comenzado a seguir a Cristo Jesús y ya sabe qué es lo que tiene que dejar. El día de hoy no voy a entrar en detalles por esa razón, pero sí le voy a alentar. Si usted ha escuchado la voz del Señor su Dios, hoy comience a seguir a Cristo un paso a la vez. Cuando Él le indique, deje esto, déjelo. No se haga problema. Si Dios le indica eso, usted está seguro. Vaya, hágalo. Dios le va a bendecir. No va a ser la mejor situación. Hay veces en que Dios nos pide cosas como dejar de juntarnos con algunas personas que creíamos nos hacían bien. Hay veces en que Dios nos pide cosas como dejar de hablar de cierta manera o usar algunas palabras. Hay veces en que Dios nos pide cosas como que hagamos algo a la mañana que antes no hacíamos y hagamos algo a la noche que antes no hacíamos. Le voy a dejar ahí tarea para usted de que usted vaya descubriendo cuáles son las cosas que el Señor le va indicando. Pero cada vez que aprenda una, piense en Naamán y sumérjase en eso. Y va a llegar a un punto en que usted va a sentirse totalmente pleno, libre, y va a poder declarar lo mismo que hizo Naamán. Y es verdad, usted quisiera que nosotros hagamos un chasquido de dedos y ya. Pero Dios obra de otras maneras en nosotros, ¿verdad? Solo comience a escuchar su voz, deje que Él le haga las preguntas, vaya respondiéndolas en su momento y Él le va a conducir un paso a la vez. Amén. Antes de terminar este sermón, me gustaría recordarles la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que se levantó ante una asamblea como esta. Cuando Él recién comenzó su ministerio, dice la Biblia que Él estaba lleno del Espíritu Santo y les leyó ahí uno de los capítulos del libro del profeta Isaías, cerró la palabra y dijo: esta promesa se ha cumplido el día de hoy. Y todos los que estaban ahí escuchándole decían: ¿y este quién se piensa que es? El Mesías elegido, el Dios. ¿Qué le ocurre a este hombre? A ver, que me sane, a ver, que haga estos milagros grandes que él dice que puede hacer, a ver, que lo haga ahora delante de nuestra presencia, ya. Y el Señor Jesús les dijo, había muchos leprosos en Israel en aquel entonces, pero Dios decidió enviar a Eliseo a sanar a un hombre que no era de Israel, sino que era de Siria, para demostrar su poder. Piense, tal vez usted no es aquella persona que uno diría elegida por Dios para que Dios haga su obra en mí. Pero si la hizo en Naamán, también puede hacerla delante de usted, si usted solamente hoy se atreve a poner los ojos en Cristo Jesús. Usted puede recibir hoy plena salvación y plena certeza de que Él es el Mesías prometido y le va a guiar en su camino. Finalmente quiero invitarle a ponerse de pie, por favor, junto conmigo. Tengamos un último tiempo de oración. Me gustaría hoy, antes de terminar con esta oración, que si es su deseo, usted quiere levantar su mano levemente, hágalo en el lugar donde está. Si usted quiere decirle: Señor Jesús, ayúdame a seguirte un paso a la vez, ayúdame a escuchar tus preguntas, ayúdame a escuchar claramente qué es lo que tengo que dejar. Tal vez Dios ha estado diciendo:
Deje ya esa carga, deje ya esa persona. Deje ya de hacer las cosas a su manera. Yo sé que es lo que el Espíritu Santo puede estarle diciendo. Hay que invitarle a que usted levante su mano en el lugar en donde está y le diga: Señor, ayúdame. Y déjeme orar por usted en unos momentos. Espíritu Santo, te pido que tú llenes el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí creyendo en ti, y nos des testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, de que tú quieres hacer una obra en nosotros, y que hay algo que quieres que aprendamos, hay algo que quieres que levantemos en nuestra vida. Te pido, Señor, que pongas la certeza de que más allá de que nosotros podamos ser buenos hombres, buenas mujeres, tú tienes un deseo aún mayor que ese. Y es que podamos reconocer y mirar atrás en nuestra vida. Tú estuviste allí librándonos de dificultades. Tú estuviste allí proveyéndonos para todo lo que necesitábamos. Tú estás todavía el día de hoy sosteniéndonos, y no quieres ser una mano invisible en nuestra vida. Quieres ser una voz poderosa en nuestro corazón. Te pido, Señor, mis hermanos que tienen su mano en alto hoy puedan irse de este lugar con la confianza de que tú les vas a sanar. Y si hay alguien que está enfermo, Señor, físicamente hoy, te pido que lo sanes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.